someter a cirugía bariátrica? ¿Cuáles son las reflexiones y retos? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Fíjense que es un tema muy relevante para nuestros días hablar de la cirugía bariátrica en la mujer específicamente, y lo vamos a ver a continuación porque es la mayor cantidad de pacientes que se están operando, pues básicamente son mujeres. Bueno, el objetivo realmente es analizar los beneficios de la cirugía bariátrica, generales y específicos en la mujer. Vamos a hablar de la selección de las pacientes candidatas. No toda paciente candidata puede ir a cirugía, como lo hemos visto. Y bueno, el seguimiento es muy importante que todos lo tengamos presente. Es importante conocer pues el seguimiento a largo plazo, que no es una cirugía en donde en 7 días se da de alta al paciente, sino que es un procedimiento, es un proceso de cambio de estilo de vida. El contenido es amplio. Vamos a empezar con la definición de obesidad que hemos visto. Bueno, debe incluir siempre un componente genético, ambiental, conductual, y todo esto se lo debemos a un exceso de adiposidad. Obviamente todo esto ha llevado a un aumento de la morbilidad y la mortalidad que se ha estudiado en los últimos años. De hecho, con el paso de los años han habido nuevas definiciones de la obesidad. Principalmente se están enfocando en la adiposidad visceral como el causante del problema metabólico de los pacientes. Y esto, bueno, epidemiológicamente hablando, en las mujeres es grande y es grave en nuestro país. Es un problema grave de salud pública que año con año va aumentando. Perdón que puse muchas palabras, pero esto lo extraje exactamente como está en la norma oficial mexicana, en donde al menos en los últimos 5 años ha habido un aumento drástico de la frecuencia de sobrepeso y obesidad, 75% si combinamos sobrepeso y obesidad en la población de la mujer. Esto nos posiciona dentro de los primeros países del mundo, siendo siempre al menos una tendencia gradual a aumentar año con año. La obesidad en México, obviamente, bueno, la población entre hombre y mujer es muy parecida, pero sí tiene un predominio, al menos de manera observacional. La mujer tiene mayor prevalencia de obesidad, al menos en datos generales, en bases de datos generales. Y obviamente el aumento del índice de masa corporal va a llevar a un aumento de la morbilidad y mortalidad. A partir del índice de 25, como vemos en estas gráficas, empieza a aumentar la mortalidad. Entonces, realmente desde el sobrepeso tenemos problemas. De procedimientos oncológicos de hace 50, 60 años surgió esta estrategia quirúrgica que se llama cirugía bariátrica. Básicamente surgió porque al resecar tumores en pacientes, por otro motivo, ni siquiera por pérdida de peso, se lograba una pérdida de peso que lo empezaron a observar los diferentes cirujanos a lo largo del tiempo. Y bueno, a lo largo de 60 años hemos visto cambios drásticos en los procedimientos quirúrgicos y un auge en los últimos 20 años, una tendencia actual a mayor aceptación por la comunidad médica de este tipo de procedimientos. Básicamente han sido 3 procedimientos los que han predominado: el procedimiento malabsortivo, como el bypass, que es el estándar de tratamiento en la cirugía bariátrica; el procedimiento restrictivo, que básicamente es, si les pongo un ejemplo, es la manga gástrica o la banda gástrica. Son procedimientos que limitan la capacidad gástrica; y obviamente la mezcla de ambos procedimientos que conllevan una mayor pérdida de peso. Como vemos, en los años 70 no había más que 10 publicaciones sobre esto. Actualmente, si uno pone cirugía bariátrica en los principales buscadores, se encuentra 5,000, 10,000 resultados. Es abrumadora por año la cantidad de publicaciones. Siempre ha habido 3 procedimientos clásicos. Uno de ellos es la banda gástrica, muy famosa en los años 80, 90, donde solo se ponía una banda de silicona en la parte de la primera porción del estómago para generar una restricción y que el paciente tuviera una mayor saciedad por la restricción, y él mismo se iba aumentando la capacidad de restricción llenando una bomba con líquido. El otro procedimiento que actualmente es mucho más frecuente, es de hecho el más frecuente que hemos visto en la actualidad, es la manga gástrica, en donde se intenta quitar el 80% aproximadamente del estómago. Esto genera un estómago en forma de tubo y se ha visto que tiene muchos beneficios, independientemente restrictivos, sino también hormonales. Y el tercer procedimiento es el bypass gástrico, que por sus características de tipo con la mayor disposición de las asas, con una modificación de la disposición de las asas, genera un beneficio hormonal gastrointestinal
y esto genera una mayor pérdida de peso que los otros dos procedimientos que mencioné. Ahorita vamos a ver los pros y los contras de cada uno y la importancia. La banda gástrica en los estudios recientes ya no lo van a ver tanto, ya no se hace tanto, y esto es porque realmente no lograba una adecuada pérdida de peso. Y por otro lado, como vemos en esta gráfica, bueno, había algunas complicaciones que no gustaban mucho, como sangrado posoperatorio. Tener por mucho tiempo esta banda de silicón generaba erosión, generaba migración y sangrado e incluso perforación en algunos pacientes, y esto era muy grave. De tal manera que nos quedamos con dos procedimientos, es la manga gástrica y el bypass gástrico, y de hecho en los grandes estudios, los dos grandes procedimientos son esos dos. Sin embargo, vamos a empezar a ver nuevos procedimientos endoscópicos, van a escuchar actualmente algo que se llama mini bypass gástrico, ligatura gástrica, incluso otro procedimiento mucho más innovador que se llama SADIS. Esto es en búsqueda de una mejor pérdida de peso sin tanta complicación quirúrgica perioperatoria. Pero yo siempre les digo que la cirugía bariátrica, bueno, hay que tomarla así, si nos dedicáramos al surf, hay que saber tomar la ola. Habrá quien me diga que no se dedica a la cirugía bariátrica. Realmente todo médico, nutriólogo, psicólogo, quien me digan que atiende pacientes, bueno, se va a topar con este tipo de procedimientos quirúrgicos en mayor proporción. Entonces sí debemos tener la noción de este tipo de procedimientos. De hecho, en gráficas más recientes, en tablas más recientes, México se posiciona en uno de los 10 países en donde más cirugía bariátrica se hace del mundo. En 2014, 19,000 procedimientos, aunque esto incluso está infraestimado. Tendencias en América Latina, ya desde 2003, 2008 y 2011, bueno, hemos visto un aumento gradual de la manga gástrica, incluso ganándole al bypass, que es el procedimiento estándar en cirugía bariátrica. Y esto ha sido por estos estudios que han salido, al menos 2 estudios aleatorizados, controlados, en donde obviamente se ve la tendencia a un beneficio en pérdida de peso y remisión de comorbilidades. Si quisiéramos tener como un conocimiento más profundo sobre los verdaderos resultados a largo plazo, pues sí necesitamos estudiar al menos 2 poblaciones o al menos 2 estudios, uno sueco y otro de Utah, en donde a largo plazo, al menos 6, 10 años, incluso 12 años se han estudiado los beneficios con una mayor pérdida de peso y obviamente a largo plazo. Si lo analizamos en el perfil metabólico, al menos si vemos la glucosa, los pacientes empiezan con 160, 200, a veces no se puede llevar a alguien tan descontrolado a una cirugía, pero ese sería el corte inicial a los 3, 6 meses. La gran mayoría de la población operada a 2 y 6 años terminan en este rango entre 80 y 90 de glucosa, que padecían diabetes. También depende mucho de qué tanta evolución tenía su diabetes. Y bueno, evidentemente la pérdida de peso sí es abismal la diferencia entre los grupos controles y los grupos quirúrgicos en grandes poblaciones. Otros beneficios de este procedimiento es el control de la dislipidemia, la remisión de la diabetes y la hipertensión, y evidentemente la disminución de la mortalidad cuando se compara entre grupos operados y no operados. Estos beneficios se logran básicamente por aproximadamente unos 70 mecanismos fisiológicos que los podemos ver en esta gráfica resumidos. Cada uno ya se está estudiando, de hecho esto yo creo que va a ser auge o a partir de esto podrían surgir nuevos medicamentos, nuevas estrategias de tratamiento de la obesidad. Pero bueno, hablando específicamente de los beneficios de la mujer, y cuando se expone a este tipo de procedimientos, bueno, vemos que, les decía, el 80% de los procedimientos bariátricos se realizan en la mujer actualmente. Y bueno, se logra una pérdida de peso sostenido, una remisión de comorbilidades del 50 al 80%, reducción del riesgo cardiovascular aproximadamente a 5 años del 72% y la mortalidad 30%. Pero si nos preguntáramos quién se beneficia más de una cirugía bariátrica, si un hombre o una mujer, bueno, este estudio salió en noviembre del año pasado, trató de contestar esta pregunta. Es muy grande, es una base de datos, es exploratorio, solo es observacional, 65 mujeres y 17,000 hombres. Básicamente lo que querían hacer era definir a quién le iba mejor con la cirugía bariátrica. Como vemos, los pacientes empezaban con pesos, la mujer empezaba en 126 y el hombre en 155, pero si vemos ya el índice de masa corporal era muy parecida a las dos poblaciones. Y vemos a los 2 años del tratamiento después de la cirugía, lograba la mujer un poco más de pérdida de peso, de índice de masa corporal. Incluso en pérdida de peso sí logró más pérdida el hombre, sin embargo, observemos que empezó en 155, perdía 53 kilos en promedio. Y ya si vemos las comorbilidades, bueno, vemos cómo por ejemplo, la falla cardíaca
tiene muchísimo más beneficio en la mujer que en el hombre, al menos en este estudio de base de datos estadounidense. Lo único que no le ganó, al menos en resultados a un año, fue el asma, en donde no se sabe por qué esta población tenía 20% de asma antes de la operación y terminaba en 14%, y el hombre terminó en 8%. Entonces, al menos en este parámetro no fue superior el resultado en la mujer que en el hombre. Pero si vemos ya en las cuestiones metabólicas, en la diabetes, bueno, la mujer empezaba en 35% y terminaba en 10%, al menos al año en remisión, y el hombre 49% y terminaba en 15%. Asimismo, un beneficio en la dislipidemia. Donde no le fue tan bien a la mujer, bueno, fue en esta parte del desarrollo de litiasis vesicular a largo plazo, de enfermedad por reflujo gastroesofágico y de incontinencia urinaria. No mejoraba dramáticamente, aunque en otros estudios sí se ha visto de manera franca una mejoría, recordando que esto fue un estudio nada más observacional. Si observamos, bueno, otros beneficios, principalmente la disfunción sexual que se relaciona también con la obesidad. Bueno, vemos una mejoría drástica en el grupo operado, en dolor, en deseo sexual y mejoría de la función general, de la función sexual. Otro de los beneficios importantes en la mujer es la disminución del riesgo cardiovascular, que esto se ha venido mejorando a lo largo de los años con mejores técnicas y mayor pérdida de peso. Evidentemente ha disminuido el riesgo cardiovascular, al menos en mujeres de 60 años de edad. Otros de los beneficios es el piso pélvico, mejora mucho la función de la incontinencia urinaria. Les decía que en algunos estudios es controvertido, pero al menos ya cuando lo estudia uno por metaanálisis sí tiene beneficio. Independientemente de esto, bueno, algunas enfermedades más graves que pudiéramos prevenir, el cáncer por cualquier motivo, también si se opera una mujer de este tipo de cirugías, bueno, tiene un beneficio a largo plazo, al menos a 72 meses, y disminuye el riesgo de desarrollo de cáncer. Hablando de cáncer de mama, hay mucho que se está estudiando en la actualidad y también se ha visto una tendencia, al menos parcial, a reducir el riesgo. Donde definitivamente el riesgo se reduce de manera drástica es en el cáncer endometrial a largo plazo. Yo les diría que a pesar de todos estos beneficios, bueno, pues esto es la cirugía bariátrica, hay un camino que hemos recorrido, falta recorrer mucho, lo sé, y hay muchos obstáculos, pero ¿cuáles son estos? Efectivamente, el motivo por el que no ha habido tanta aceptación de la cirugía bariátrica es porque uno observa esto, que hay una mortalidad de 0.28 a 0.3. Sin embargo, estos son los mismos números que pudiéramos observar en población que se opera de una apendicitis o de una colecistitis. A pesar de eso, se ha percibido como una complicación grave. Debemos recordar que la principal causa de muerte por este tipo de procedimientos, bueno, es la tromboembolia pulmonar, que realmente no es tampoco tan frecuente ni esperado, pero mucho debate sobre el tipo de anticoagulación que debe llevar este tipo de población. Y obviamente muchas complicaciones tardías, principalmente metabólico-nutricionales, que nosotros, por ejemplo, aquí en el instituto hacemos manga gástrica y bypass gástrico y nos posicionamos a 30% más o menos a largo plazo de deficiencias nutricionales, de anemia, de déficit de ácido fólico y de déficit de vitamina B12. Sin embargo, gracias a que tenemos estas tablas, bueno, lo hemos logrado sobrellevar con la suplementación nutricional. Otro de los aspectos importantes que hay que tener en mente antes de operar a una mujer de cirugía bariátrica es que sí deben estar incluidos, o al menos se les debe insistir que estén en algún programa de actividad física, de aumento de la actividad física. En este estudio fueron 23 mujeres, es un estudio reciente en donde se evaluaron a 1 y a 3 meses la fuerza del cuádriceps de la mujer que comparado con controles que no se operaban, y a 3 meses efectivamente se lograba con la cirugía bariátrica, que era bypass gástrico, un 72% de pérdida de exceso de peso, y efectivamente sí se perdía mucha masa muscular y mucha fuerza, al menos en la evaluación del cuádriceps específicamente, y en la capacidad aeróbica también disminuía mucho a 3 meses después de la cirugía. Sin embargo, esto no repercutía tanto en la funcionalidad o en la actividad física de las pacientes. Tenían actividad muy similar a previo a su cirugía a los 3 meses, ya que estaban recuperadas. Sin embargo, son datos de precaución para incluir a las pacientes en un programa de atención integral, de preparación física. Algo importantísimo es la indicación, la selección de una mujer para la cirugía bariátrica. Bueno,
Aquí en el instituto hacemos este tipo de cirugías en edades entre 18 y 60 años de edad. Básicamente incluimos pacientes que tienen 40 de índice de masa corporal o 35 de índice de masa corporal con alguna comorbilidad, incluso desde una comorbilidad no clásica como diabetes o hipertensión, sino como enfermedad por reflujo gastroesofágico muy relacionado a la obesidad, tendría una indicación clara para hacer este tipo de cirugías. Y recientemente, bueno, ha ingresado la cirugía metabólica. Esto ya ingresó en guías internacionales de endocrinología, incluso donde se acepta hacer cirugía en índices de masa corporal desde 30 sin el objetivo meramente de pérdida de peso, sino de control metabólico. Y bueno, las indicaciones, les decía, hay que individualizar los casos, generalmente mayores de edad, de 65 años de edad, es un poco complejo tomar esa decisión por los beneficios que el riesgo de mortalidad o beneficio a 10 años, bueno, se está empezando a estudiar para ampliar este corte, y en mujeres de 16 años, por ejemplo, en algunos centros sí se puede hacer, se ha permitido incluso por norma oficial mexicana, este es de 2017, en donde lo único que se pide es que haya evidentemente un desarrollo físico y sexual concluido y evidentemente también un programa multidisciplinario y una buena red de apoyo del adolescente. Algunas contraindicaciones, las edades extremas, que lo pongo en interrogatorio, porque les digo que esto se está apenas explorando. Causas corregibles de obesidad, alguien que tiene una causa secundaria de obesidad, sería muy complejo proponerle una cirugía bariátrica sin antes haber intentado resolver el cuadro que generó la obesidad. El abuso de sustancias es sumamente importante. Si se planea embarazo en los próximos 12 o 18 meses, esto sería una contraindicación absoluta y relativa. Este tipo de cirugía se hace de manera laparoscópica. Pacientes que tienen múltiples cirugías abdominales previas, bueno, esto se considera una dificultad técnica, al menos para proponer de inicio una cirugía bariátrica laparoscópica. Un tema muy importante en cirugía bariátrica, al menos después de que se opera la mujer, ¿qué es lo que sucede? Es que una proporción no despreciable de mujeres se embarazan, a veces ni siquiera es intencional, y hay estudios recientes, al menos de 2016 para la fecha actual, en donde se ha visto que se relaciona con fetos prematuros, con mayor admisión a terapia intensiva neonatal, fetos pequeños para la edad gestacional y mayor cantidad de malformaciones congénitas. No es tan inocuo en esta población este tipo de procedimientos quirúrgicos, por eso antes de ingresar a un programa de cirugía bariátrica se debe evaluar esto y ahorita lo vamos a ver. Además se ha relacionado operar a una paciente de cirugía bariátrica y se embaraza en el primer año después de la cirugía con cesárea. El tiempo específico como para prohibitivo, para recomendación de no embarazarse después de la cirugía, bueno, por guías ha sido entre 12 y 18 meses, pero hemos visto que hasta los 2 años incluso se han relacionado con pronósticos desfavorables. En este estudio de al menos 12 pacientes que se siguieron a 24 meses y que presentaron embarazo después de la cirugía a 2 años, tuvieron la misma cantidad de abortos que incluso las mujeres que se habían embarazado en el primer año de la cirugía. Entonces, el límite seguro sí sería 18 meses a 24 meses. Incluso por guías internacionales, bueno, también sugieren de 12 a 18, y por guías de ginecología, a su vez, también 12 a 18, pero se está extendiendo un poquito más en cuanto haya más información, bueno, yo creo que se va a tener que extender un poco más ese límite. Uno de los aspectos relevantes por los que se opera a la mujer es la pérdida de peso, pero en este estudio, por ejemplo, buscaban analizar qué tanto otros motivos tenía la mujer para operarse, y uno de los más importantes, bueno, era que ellos pensaban que iban a vivir menos, que iban a mejorar las comorbilidades que hemos visto. La pérdida de peso sí estaba dentro de los principales, y además la mejora de la autoestima de las pacientes. Pero independientemente de todo ello, bueno, si se estudia la calidad de vida, como vemos en esta gráfica, lo más externo es lo que se acerca a la calidad de vida, pues de 100 puntos, la calidad de vida al año era muy buena después de la cirugía bariátrica. Algo importantísimo es la valoración preoperatoria, no se debe pasar por alto. Yo pongo aquí cirugía en medio, pero definitivamente todos deben ir en medio. La psicología, anestesiología de obesidad, nutriología, siempre es multidisciplinario el proceso, nunca debe ser un grupo quirúrgico aislado. Y esto es por lo que vamos a ver a continuación. Se debe evaluar de manera integral a las pacientes, se les debe pedir toda esta serie de estudios, un perfil metabólico, un perfil incluso tiempos de coagulación para preparar a los pacientes, ver cómo están las vitaminas antes de la cirugía, y obviamente todo esto va encaminado a mejorar los riesgos
perioperatorios y evaluar la morbimortalidad perioperatoria al menos en el primer mes. Nosotros siempre tenemos un checklist pre y posoperatorio en donde evaluamos con cada procedimiento quirúrgico. El primer año es intensivo, 3 meses se hace un seguimiento cada 3 meses, incluso el primer mes se hace cada 7 días y al mes, y ya de ahí anual nunca se debe dar de alta a un paciente, siempre debe estar ingresado en el programa de obesidad. Nosotros antes de la cirugía siempre hacemos, en algunos pacientes que sospechemos que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, les hacemos un estudio del sueño antes de hacer este tipo de procedimientos, porque ingresarlos o darles el tratamiento específico de CPAP mejora los pronósticos perioperatorios. Y obviamente la endoscopía, nosotros al menos aquí no lo hacemos de manera rutinaria porque se lo hacemos solo a pacientes que tienen síntomas gastrointestinales altos o que se documente H. pylori para mejorar los pronósticos a largo plazo también. La valoración debe ser multidisciplinaria, pero hay poblaciones especiales en donde necesitan incluso muchísimo mayor evaluación. Por ejemplo, pacientes que tienen índice de masa corporal mayor de 50, ellos sí necesitan ver el equipo de neumología, y cardiología también necesita evaluación. ¿Por qué? Porque realmente es una población que tiene muchísimo mayor riesgo cardiovascular perioperatorio. Obviamente la mujer en etapas que se están operando están en una etapa de vulnerabilidad para presentar un embarazo. Incluso hay pacientes que han intentado embarazarse que por cuestión de la obesidad no lo han logrado. Nosotros debemos asegurarnos de que sí estén que tengan un método de planificación familiar, y esto es porque realmente sí consideramos que la anticoncepción efectiva es crítica en este periodo, por lo que hemos visto. Aparte, la cirugía aumenta la fertilidad después de la cirugía bariátrica de manera dramática. Esto se ha documentado al menos en 2 estudios, en 5 estudios aleatorizados, donde sí mejora mucho la fertilidad. Pacientes que están en terapia sustitutiva con estrógenos deben suspender estos anticonceptivos por el riesgo de fenómenos tromboembólicos perioperatorios. Entonces, se han hecho recomendaciones parciales sobre esto porque no se puede dar cualquier método anticonceptivo. Entonces, algunas recomendaciones específicas es que depende de la cirugía o del procedimiento, si es malabsortivo como el bypass, o si es restrictivo meramente como la manga gástrica. Bueno, se han recomendado algunos métodos diferentes, específicamente cuando hay malabsorción, obviamente los anticonceptivos tienen otra farmacocinética. Y pacientes con síndrome de ovario poliquístico que tienen también infertilidad, bueno, mejora dramáticamente la fertilidad. Y esto ha sido también debate porque 2 semanas antes de la cirugía nosotros los ingresamos a una dieta preoperatoria con 2 objetivos principales. Los pacientes que pierden al menos 5 o 10% del peso antes de la cirugía, bueno, mejora la estancia hospitalaria y mejora los pronósticos de pérdida de peso, al menos a mediano plazo. Y la reducción, y obviamente una dieta de 800 a 1000 calorías al día, bueno, reduce el tamaño del hígado y esto técnicamente nos facilita la realización de cualquier procedimiento laparoscópico. Siempre considerar pacientes que tienen consumo de alcohol crónico es importantísimo, al menos en esta población, porque por ejemplo en este estudio de 2002 se evaluaron 12 mujeres operadas de bypass y 12 mujeres controles sin ninguna cirugía abdominal, y les dieron una dosis estándar de vino de mesa para ver básicamente qué tanto se absorbía el alcohol, y como vemos las pacientes operadas tenían muchísimo mayor concentración de alcohol que las pacientes controles que no se habían operado de la cirugía, y la concentración máxima también era muchísimo mayor en la paciente que tenía bypass que en la paciente que no tenía ninguna cirugía. Esto nos lleva a pensar que sí es crítico también tomar una decisión con este tipo de población que tiene consumo de alcohol. Como vemos en estas curvas, evidentemente la absorción es muchísimo mayor del alcohol cuando hay bypass gástrico. Esto lo ha sugerido por el reservorio pequeño que se hace, se absorbe muchísimo más, no hay tanta producción de ácido en esa zona y se absorbe muchísimo más el alcohol, como vemos aquí. La eliminación es la misma en las 2 poblaciones, pero la absorción es mayor. El seguimiento, les decía, obviamente las pacientes posoperadas de este tipo de cirugías deben seguirse de por vida. Y esto lo digo porque sí deben llevar sí debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario donde se esté considerando la realización de densitometrías óseas al menos desde el primer año, segundo año después de la cirugía, medición de vitaminas, porque en base a ello vamos a determinar si se puede o no suplementar algún tipo de vitaminas o si tienen deficiencia además observada de manera estándar o genérica en cualquier paciente. Y obviamente la suplementación es muy importante.
en cirugía bariátrica, no lo hacemos de rutina, sino siempre basamos todo en niveles de vitaminas en sangre. Ya último tema es que la verdad es que realmente sí se logra una pérdida de peso sustancial, importante, pero esto también tiene consecuencias. Perder mucho peso, un 30% de las pacientes sí llegan a tener pliegues cutáneos al menos exagerados que ameriten una cirugía de contorno corporal, y en este estudio lo podemos observar, es un estudio alemán donde se hicieron 157 pacientes de cirugía de contorno corporal en pacientes que se habían operado de cirugía bariátrica. Realmente estos procedimientos ya no son tan agresivos como la cirugía inicial bariátrica y tienen muy buenos resultados. El objetivo no es nada más estético, sino tal vez también una mejor autoestima. Inclusive, si nosotros analizamos los grupos de pacientes operadas con los procedimientos más frecuentes, bueno, todavía se logra una pérdida de peso. Hay pacientes que pierden todavía de 12 a 15 kilos, incluso con este tipo de procedimientos en donde se les reseca este tejido en exceso. Pero bueno, yo me preguntaría, ¿hacia dónde vamos en la cirugía bariátrica en la mujer? Revisando en bases de datos actuales, de hecho esta fue una búsqueda de un término actual en cirugía bariátrica en mujer, hay al menos 25 estudios inscritos en las nuevas bases de datos, en donde los principales temas a debatir es el metabolismo de la glucosa, la variabilidad que hay de glucosa después de la cirugía bariátrica, los efectos de la cirugía bariátrica en las pacientes que se embarazan. Les decía que el corte está también por ampliarse o definirse mejor, la patología endometrial, pacientes que tienen alto riesgo de cáncer de endometrio, bueno, al parecer se van a beneficiar de hacer este tipo de cirugías de manera profiláctica. El metabolismo óseo en las pacientes es importante, ese seguimiento también. La cirugía bariátrica después de cáncer de mama en paciente que padecía obesidad es también importante explorarlo, y obviamente la evaluación muscular previo y post a la cirugía. ¿Qué evidencia nos falta como para que se vuelva contundente y aceptado por toda la población médica la cirugía bariátrica? Bueno, específicamente yo creo que faltan estudios clínicos con énfasis en las edades vulnerables, que les decía, hay muy pocos reportes de casos clínicos y yo creo que está infraestimado en la literatura médica. Yo siempre les digo que ya no se debe comparar esto de tratamiento médico contra tratamiento quirúrgico para ver cuál es mejor, porque realmente siempre cualquier estrategia quirúrgica debe incluir una estrategia multidisciplinaria. Y obviamente se debe implementar que todos los equipos quirúrgicos que quieran empezar a hacer este tipo de procedimientos, bueno, deben estar siempre tomando decisiones de manera integral. Y bueno, ya para concluir, la cirugía bariátrica ofrece múltiples beneficios, específicamente en la mujer, como vimos, les va muy bien. Sí, con este aumento de la incidencia de la obesidad, evidentemente por arrastre estadístico va a haber mayor frecuencia de procedimientos bariátricos. Esto es una tendencia mundial y también se está viendo en nuestro país. La selección de las candidatas debe ser multidisciplinaria, nunca debe ser tomada por un solo médico, y obviamente lo más relevante en esta población es que es una edad fértil realmente, entonces sí hay un riesgo de embarazo en este periodo de los 2 primeros años posoperatorios, de tal manera que necesitan una asesoría y anticoncepción. Esto es crítico, y obviamente el tiempo recomendado sin embarazo es al menos 18 meses, pero obviamente con el cuidado que les digo, hasta 2 años se pudiera recomendar. Muchas gracias. Muchas gracias por su plática, doctor. ¿Tienen alguna